Buenas tardes, tengan todos un feliz sábado. Es momento de abrir la palabra de Dios en esta hora. Vamos a estudiar la segunda parte del tema. ¿Recuerdan cuál fue el tema de ayer? En plena certidumbre de fe. Estamos viendo este mensaje basado en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y es muy importante, queridos amigos, que hoy repasemos lo que creemos, por qué lo creemos y cuánto estamos dispuestos a pagar por eso. Así que es un mensaje muy importante. Estamos viendo algunos ejemplos bíblicos y cómo esto nos debe animar a entender que el tiempo en que vivimos es determinante para definir al pueblo de Dios. Dios está separando a su pueblo entre el mundo y los que van a ser sellados para vida eterna y los que no, para muerte eterna. Así que le invito para que usted tome su Biblia ahí donde está, en su casa, en el auto, quizá viajando o en algún lugar, alguna iglesia. Vamos a estudiar la santa palabra de Dios. Vamos a arrodillarnos para poder recibir del mensaje de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento estamos nuevamente dispuestos para que tú nos hables. Oramos, oh Padre, para que el Espíritu Santo grabe en nosotros tu santa verdad, tu santa palabra. Esta verdad por la cual muchos de tus hijos han muerto, han sido perseguidos, encarcelados, apedreados. De muchas formas el enemigo odia esta verdad. Pero Padre, nosotros te amamos esta verdad y deseamos y pedimos que el Espíritu Santo nos haga valientes, nos haga llenos de fe y amor a ti en este tiempo en que la mayoría está optando por desobedecer tus claros requerimientos. La mayoría está votando por lo que conviene a las multitudes, pero no lo que te agrada a ti. Danos fe, danos valor y una visión más correcta, Señor, del plan que tienes para nosotros y también la voluntad para obedecerte en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día de ayer y vamos a ver otros ejemplos bíblicos. En Génesis capítulo 12, versículo 11 y 12 dice: Cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa: Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán: es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Recuerdan ayer que vimos este pasaje? ¿Qué implicó para Abraham el decirle a Sarai: di que eres mi hermana, no mi esposa? Vimos en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que este era uno de los estorbos que Abraham tenía y que nosotros debemos despojarnos y decir: Señor, quítame este estorbo porque me detiene para obedecerte, para amarte, para servirte. Dice Hebreos 12:1, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Despojémonos de lo que estorba. ¿Qué es algo que nos estorba? Abraham lo menciona como cuando te vean. Es decir, ¿qué dirá la gente? ¿Qué van a hacer las personas? Así que una de las cosas que nosotros debemos despojarnos es el qué dirán, la opinión o la acción de la mayoría.
Querido amigo, tú que me escuchas, están habiendo noticias con más frecuencia en redes sociales, en los noticieros principales, para llevar a un mundo a que tome decisiones y todo el mundo obedezca, ¿sí? Y esto ya se está siguiendo de hace tiempo. Así que usted va a tomar una decisión, seguir y obedecer lo que la mayoría legisle, obedezca al hombre, o lo que Dios dice. Abraham tenía este estorbo, gracias a Dios que él creció en la fe hasta que incluso iba a entregar a su propio hijo, sin importar incluso lo que Saraí fuera a pensar, pero porque Dios lo decía. Vimos que ese era un estorbo. Vamos a ver otra cita en Primera de Reyes, vamos repasando lo que vimos ayer, capítulo 19, versículo 2 y 3. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba en Judá, dejó a su criado allí. Vimos que Elías también tuvo un estorbo. Había hecho todo bien. Incluso cayó fuego del cielo. Y después vemos que también hace caer fuego del cielo por lo que les dice a los que lo buscaban. Pero un estorbo que tenía Elías era el temor a perder su vida. Y claro, ¿quién no va a tener miedo de perder su vida? El punto es que Elías no lo remitió a Dios directamente. La cita bíblica dice: viendo eso, Elías huyó. Qué hermoso que hubiera sido. Viendo eso, Elías se arrodilló y oró y dijo: Señor, quieren matarme ahora por esto, te entrego esta situación. ¿Qué hubiera pasado? Quizá Dios manda fuego del cielo a Jezabel, ¿verdad? Quizá Dios lo libra de otra manera. Y quizá ahí Dios estaba esperando: Elías, aquí estoy. Háblame, como todo el tiempo me pediste ayuda, me buscaste. Pero Elías no buscó a Dios. Y cuán fácil, queridos amigos, es tratar de arreglar las cosas por nuestra fuerza y dejar esa conexión que no debe nunca romperse con el Creador. Estos dos ejemplos los vimos ayer. Vamos a ver otro más. Esto es muy importante. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: en cambio, un hombre llamado Ananías, con Safira su esposa, vendió una posesión, y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero, trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Después lo reprende Pedro y los dos mueren en ese momento, queridos hermanos. Miren, Ananías y Safira tiene otro de los estorbos que nosotros debemos pedirle a Dios que nos quite totalmente y nosotros destruir ese estorbo. ¿Sabe cuál es? Se le puede llamar codicia, pero es más bien el de la conveniencia. Voy si me conviene, doy si me conviene, si yo tengo una parte. Pero si hay sacrificio grande, si yo voy a perder todo, entonces no lo doy. Y quiero decirte, querido amigo, que con Dios, cuando te pide que quites algo, es porque te va a dar más. Y tú debes creer eso, no material, no solo material, sino espiritual. Ananías y Safira representan el estorbo que está guiando hoy en día en el mundo. Usted analice lo siguiente. En Zapotlanejo es una ciudad de venta de ropa, y enfrente de las tiendas de ropa, de buena voluntad, el municipio puso bancas. ¿Y sabe
¿para quién son esas bancas? Para los esposos. Porque a quién le encanta comprar y ver y medirse y ver si le queda la ropa bonita. Mayormente a la mujer. Y ahí va toda la familia. Y es difícil, queridos amigos, para un hombre que llegue a un lugar donde venden muchas piezas mecánicas, quizá, o herramienta, irse rápido. Y es difícil para una mujer, quizá en un lugar donde hay bonita ropa, hay buenas opciones, ofertas, irse rápido. Todos buscamos la conveniencia. Pero debemos tener cuidado porque lo que ocurrió con Ananías y Zafira es una advertencia. Es un estorbo que si no se quita de mi vida, yo voy a perder la vida eterna. ¿Saben quién tenía ese estorbo también? La mujer de Lot. Cuando salió de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot no quería salir. Salió porque la sacaron los ángeles de la mano. Pero ya que estaba afuera y que los ángeles no te estaban tomando la mano de la mujer, ella volteó y había un mandamiento de Dios. ¿Cuál era? No voltees. Huye por tu vida. Queridos hermanos, vamos a ver otra cita importante en Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto requiere fe, porque Cristo aquí no te está prometiendo comodidades, cosas que te van a convenir en este mundo. No, al contrario, Cristo te dice, mira, camina conmigo, y el caminar conmigo va a preparar tu carácter para el reino de los cielos, pero te va a doler, te va a hacer sufrir, te va a hacer desesperar incluso, pero tú lo necesitas porque todo el egoísmo, todo el orgullo, toda la codicia, todos los celos, la envidia que hay en tu corazón debe ser destruido de raíz. Así que estos ejemplos los vimos y es muy importante que entendamos esto, queridos hermanos. Muy bien, dice esta cita, quiero mencionar esta cita importante previo a la siguiente parte de este tema. Tenemos un mensaje sumamente urgente y probatorio para proclamar al mundo, pero se ha dedicado demasiado tiempo a los que ya conocen la verdad. En lugar de emplear tiempo con quienes ya han tenido muchas oportunidades de aprender la verdad, id a la gente que nunca ha escuchado vuestro mensaje. Celebrad vuestras reuniones de reavivamiento en las ciudades donde no se ha proclamado la verdad. Algunos asistirán a esas reuniones y recibirán el mensaje. Miren, hermanos, les voy a decir algo. Yo me siento a veces mal por mí, lo digo por mí, cuando veo a misioneros los mormones yendo casa por casa. Cuando veo personas testigos de Jehová en la esquina o en una plaza pública con sus folletos allí. Y yo miro y digo, ¿y dónde estamos los adventistas? ¿Saben? Debemos ser los que más se están viendo llevando el mensaje. En esta esquina, en esta plaza, enfrente de esa escuela, enfrente de ese hospital, en todos lados, porque nuestro deber es con los que no han escuchado el mensaje. Y debemos tener cuidado de no estar enfocando todas nuestras energías con los que ya conocen el mensaje. Ahí está esta cita inspirada. Sigue diciendo, la obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. ¿Qué es lo que más debe ocupar nuestro tiempo? Miren, abrir las escrituras a otros. Si en la semana, queridos amigos, nosotros dedicamos una buena parte del tiempo a esto, hay que dedicar todavía más.
Esta es una cita profética, hermanos. Con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero somos sumamente lentos en obedecer a esa instrucción. Vi a uno que estaba en pie con los brazos extendidos en una plataforma elevada. Se volvió y señaló en todas direcciones diciendo: hay un mundo que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios, y los adventistas del séptimo día están durmiendo. El Señor pide más obreros, porque hay una gran obra que debe realizarse. Deben efectuarse conversiones que añadirán a la iglesia a los que serán salvos. Hay que llegar hasta los hombres y mujeres que viven a lo largo de las rutas principales y de los caminos menos transitados. Eso está en el libro del Evangelismo, página 28. Y mire, voy a recordar, porque siempre comparto esto. Este es un folleto donde explica la ley de Dios, los mandamientos de Dios como están en la Biblia. Y el reverso, las objeciones y la respuesta a esas objeciones principales de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esto lo pongo dentro de este libro, El conflicto de los siglos. Y estamos tratando de que llegue esto material a todas las casas posibles, a todas las empresas, escuelas, hospitales. Ya está en el cuartel militar, en varios cuarteles militares que lo estamos enviando. Y si usted está haciendo esta obra, comuníquese con un servidor. No tengo muchos recursos ni muchos libros, pero yo voy a orar para que le llegue a usted este material y esto quede en cada lugar. ¿Sabe por qué? Porque esto va a advertir a muchos de la vida eterna. Tiene el mensaje completo de los 3 ángeles y es el libro y el material que más debemos distribuir. Así como está en la fotografía, algunos le incluyen una revista de recetas vegetarianas, una barrita integral. En una escuela aquí cerca, les dijimos allí al director: mire, queremos darle un regalo como reconocimiento a cada profesor por su dedicación y empeño en educar a nuestros hijos. ¿Qué creen que dijeron? Claro que sí, pasen. Todos recibieron con alegría el regalo, dijeron: nunca nadie nos ha regalado nada. Pobres profesores. Lo mismo puedo decir de enfermeras, de médicos. ¿Y dónde estamos los adventistas del séptimo día? ¿Estamos escondiendo la verdad? ¿Estamos ocupados en otros negocios cuando vemos que el mundo se está acabando? Hay que despertar, hermanos. Pongo nuevamente la cita. Aquí está. Tenemos, a ver, sí. Esta. Con frecuencia se nos ha dicho que nuestras ciudades deben escuchar el mensaje, pero somos sumamente lentos en obedecer esa instrucción. Vi a uno que estaba en pie con los brazos extendidos en una plataforma elevada, se volvió y señaló en todas direcciones diciendo: hay un mundo que perece en la ignorancia de la santa ley de Dios y los adventistas del séptimo día están durmiendo. Hermanos, esta es una amonestación para mí y para cada uno de nosotros. No debemos estar con los brazos cruzados mientras otros están llevando el mensaje que ellos conocen. Nosotros sabemos que este mensaje lleva vida eterna y debemos ponerlo a tiempo, antes que sea demasiado tarde, en los hogares que más lo necesitan. Muy bien. Vamos a ver los siguientes ejemplos bíblicos antes de pasar a lo final. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Voy a leer desde el 29 hasta el 34, ¿ok? Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien dije: después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Miren que aquí habla de la eternidad de Cristo, Juan. Versículo 31. Yo no lo conocía,
pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Pregunta, ¿Juan el Bautista tenía dudas sobre quién era Cristo o no tenía dudas? No, ¿verdad? Dice, él existía desde antes que yo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2. Él les bautizará con Espíritu Santo. Y luego dice, yo he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Fíjense, 3 declaraciones únicas sobre Cristo. Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez con 2 de sus discípulos. Al ver Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces señaló a Cristo? 2. 2 veces dijo en presencia de sus discípulos, este es el Cordero de Dios. Ahora vamos a ver esta cita del deseado de todas las gentes cuando Juan está encarcelado. La vida de Juan había sido de labor activa y la lobreguez e inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. ¿Qué es lo que fue apoderándose de Juan? El abatimiento y la duda. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? ¿Cómo no se iban a preguntar los discípulos de Juan esto? Juan era el profeta que señalaba quién era Cristo. Cristo mismo dijo, no se ha levantado otro de entre los que nacen como Juan el Bautista. ¿Cómo él va a permitir que su profeta esté encarcelado y pierda la vida? Sigue diciendo. Estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas que de otra manera nunca se le habrían presentado. Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Oh, ahora noten esta cita. Con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad, resultan ser sus más peligrosos enemigos. Miren bien, con cuánta frecuencia en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y desalientan. ¿Quiénes fueron los verdaderos enemigos de Juan? Sus amigos. Sus discípulos. Dice Mateo 11, 2 y 3, cuando Juan oyó en la cárcel los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense, ¿qué pregunta? ¿Es el mismo Juan que acabo de leer aquí que dice, ¿este es el Cordero de Dios o es otro Juan? Es el mismo. Pero el momento de hacer esta pregunta, su fe no es la misma. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Juan, el que vio que bajó el Espíritu Santo sobre Cristo. Juan, el que Dios le dijo, este es mi Hijo amado, o escuchó la voz de Dios. Juan, el que bautizó al Hijo de Dios y dijo, este es el Cordero de Dios. Juan mandó preguntar, ¿eres tú? Ahora yo le pregunto, si Juan que vio esas manifestaciones divinas, no humanas, porque Dios habló en el cielo, el Espíritu Santo se posó sobre Cristo.
Juan, que tenía claro quién era Cristo, dudó: ¿qué me espera a mí o a usted en estas pruebas que vienen? Podemos decir que Juan tenía fe, y por la fe estaba encarcelado. Él no se retractó cuando le dijo a Herodes: tú estás en pecado porque tu mujer le pertenece a tu hermano. Él siguió predicando, pero ya estando en la cárcel, vean lo que dice aquí. Semana tras semana, sin traer cambio alguno, ahí en la cárcel, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Y queridos amigos, les voy a decir algo. En las últimas semanas, en las iglesias donde he estado predicando, ya no es la misma iglesia. Sí, esa iglesia adventista del séptimo día, pero ya no van la misma cantidad de personas. Ha disminuido la asistencia a la iglesia. Alguien dirá: no, es que no deben ir muchos porque se pueden contagiar del COVID. No es el COVID, hermanos, porque esos que ya no van, tampoco se les ve afuera predicando. Muchos en esta ola de pandemia y de crisis que hay, ya les ha ganado el abatimiento y la duda como a Juan. Y quizá estoy hablando, aquí está escuchando a alguien, hombre o mujer, joven, no sé, que un tiempo fue celoso misionero, que le encantaba dar estudios bíblicos, que quizá padecía algunas carencias por llevar a otros el mensaje, pero ahora se ha detenido. Ahora no dejan tocar casa por casa. Ahora hay muchas restricciones y ahora pues ya no hay que salir. Ahora ya no hay que dar testimonio de la palabra de Dios. Quiero decirte, querido amigo, que estás todavía a tiempo de recapacitar y de poner plena certidumbre a la fe que tienes. Juan el Bautista tuvo su momento de prueba. Juan, uno de los mayores predicadores y profetas que ha habido en la historia, porque en la cárcel era un ambiente diferente que en el desierto o que en el Jordán cuando bautizaba. Y yo les quiero decir, mis amigos, que muchos de nosotros probablemente vamos a ser llevados a la cárcel por causa de la verdad. A un hermano se le pidió que si podía visitar a un familiar de una hermana a la cárcel y llevarle ánimo, hablarle de Dios, que se arrepintiera. Él dijo: sí, claro que sí, deme la indicación y voy. Así que le dijeron: debe llevar este tipo de ropa y ahí se va a presentar, le van a decir el nombre, ahí lo van a ubicar. Así que fue y en una salita esperó, le dieron una clave, ¿sí? Una clave que él debía tomar y esperar para que llegara la persona. Así que estaba esperando él y alguien llegó y le dijo: disculpe, ¿usted está esperando a fulano de tal? Sí. ¿Usted tiene la clave? Sí. Ah, préstemela, voy a ver. Así que se la dio y nunca volvió esa persona. Cuando quiso salir, él dijo: le dijeron: ¿dónde está la clave? No la tengo, me la pidieron para buscar. Lo siento, pero usted se queda aquí. Ha salido un preso con esa clave. Él no sabía y no le avisaron de eso y tuvo que quedarse en la cárcel. Pero ¿saben algo? Este hombre allí empezó a predicar. Empezó a predicar y estuvo algunos años y allí se hizo un grupo adventista del séptimo día en esa cárcel. Cuando salió, él mencionó: yo sé que Dios nos lleva a otros lugares de formas inesperadas, pero de todas maneras no me gustaría volver a estar en la cárcel. No es un lugar que alguien aprecie. Pero queridos amigos, Juan el Bautista no estaba en la cárcel porque él lo había querido, lo había decidido. Su fe lo llevó allí, pero Dios estaba probando su fe para ver si iba a mantenerse. Y quiero decirte, estamos en un momento en que muchos están perdiendo la fe. Vamos a leer nuevamente Hebreos, capítulo 12.
Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús. Ahorita estamos viendo detalles de lo que nos enreda y cómo en estos ejemplos bíblicos les enredó algunas cosas. A Juan le enredó que en la cárcel no veía a la gente que ahora que bautizaba, ahora ya no estaba predicando, estaba en otra situación, y la duda y el abatimiento llegaron a apoderarse de él. Debemos cuidar que la duda y el abatimiento que tuvo él no nos enrede cuando vayamos a enfrentar una prueba. Hebreos 10, versículo 19 en adelante. Así, hermanos, siendo que por la sangre de Jesús tenemos plena seguridad para entrar en el santuario, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, en lugar de escribir así, hubiera dicho, acerquémonos con corazón sincero, con fe? ¿Hay diferencia en plena certidumbre? Sí, ¿verdad? Convencido, que nada titubee, que no tenga ni siquiera la mínima sombra de duda, de sospecha, de si es así. Y en el deseo de todas las gentes estaba leyendo, hermanos, que Cristo hablaba y mucha gente lo escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque Él hablaba con autoridad. Y los fariseos, los escribas y los maestros hablaban con cierta duda, como si pudiera haber otra parte que no es lo que ellos dicen. Queridos amigos, está levantando un pueblo que va a hablar con plena certidumbre de fe, que con la Biblia, con la historia, con la geografía, con la arqueología, con la ciencia, con la biología, dicen esto es verdad. Y Dios quiere que usted y yo, mirando lo que está ocurriendo en el santuario celestial, mirando que Cristo está ministrando y ofreciendo su sangre para que todos puedan tener perdón de pecados, mirando que millones de ángeles celestiales están en este planeta guiando a muchos a la patria celestial, al conocimiento de la verdad y protegiéndolo de los ataques de Satanás, caminemos y estemos confiados, en plena certeza de fe. Leo esta cita. Otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia le indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. ¿Cuál fue el estorbo de Pedro? La confianza propia. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. ¿Usted ha escuchado esto alguna vez? Que el predicador dice, hermano, ¿cuántos están salvos por la fe en Jesús? Y otros dicen, amén, yo estoy salvo, alabado sea Dios. Pues no está salvo porque está en este planeta. No estamos en el reino de los cielos. La batalla continúa. No ha terminado la batalla y no ha terminado la carrera. Usted ha visto en algunos videos de atletismo de los Juegos Olímpicos cuando van corriendo y uno ve que ya dejó lejos a los demás y empieza a festejar y acomodarse y rápido otro le pasa y pierde su primer lugar. Queridos amigos, no estamos salvos mientras estemos aquí en este planeta Tierra. Aun cuando Cristo haya pagado con su muerte por nuestros pecados y aun cuando yo crea en Él, vean lo que sigue diciendo aquí. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe. Pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación.
La palabra de Dios declara: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. ¿Qué debo hacer ahorita que estoy aquí? Ponerme la armadura de Dios. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo debo ponerme la armadura? Cada segundo, mi hermano. Léala en Efesios capítulo 6. La armadura de Dios debemos tenerla todos los días y pelear la buena batalla de la fe. Sigue diciendo: los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás. Y cuando son tentados, muchos, como Pedro, caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta al que piense estar firme, como dice Pablo: mire que no caiga. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. ¿Dónde está nuestra única seguridad, hermanos? En Cristo. Porque Cristo ha vencido a Satanás. Cristo tiene poder para destruir y quitar toda duda en mi corazón, quitar todo egoísmo, quitar toda mancha de pecado. Por eso cada mañana la oración que debemos hacer es: Dios mío, bautízame con tu Espíritu Santo y haz que haga tu voluntad en este día y nunca sea mi voluntad. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra voluntad es hacer lo más fácil, lo que no requiere sacrificio. Nuestra voluntad es estar donde no se vayan a burlar de mí, donde no vaya a perder dinero, donde no vaya a pasar hambre, donde no vaya a tener muchos problemas. Pero esa no siempre es la voluntad de Dios. Y la prueba está en Cristo. Todo lo que padeció lo hizo por amor a usted y a mí. Y primera de Juan 2 dice, 2:6 dice que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Ahora una pregunta: ¿por qué Dios puso su ley para que el hombre la obedezca? Muchos dicen, la ley de Dios no hay que obedecerla, Dios hizo al hombre perfecto y no necesita ley. Dios puso a los seres humanos bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Eran súbditos del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Por cierto, si alguien le menciona, la ley quedó abolida, ya no hay ley de Dios, puede hacerle la pregunta, ¿Dios tiene un reino, un gobierno? Claro que sí. ¿Y puede haber un gobierno sin ley? No. Todos los países de este planeta tienen gobierno y tienen leyes. Así que si Dios tiene un reino, tiene un gobierno, tiene una ley y sigue siendo eterna. Dios pudo haber creado los seres humanos incapaces de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en este caso las personas no hubiesen sido entes morales libres, sino meros autómatas o robots. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del ser humano como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Patriarcas y Profetas, página 30. Así que Dios dio su ley. ¿Y sabe por qué es importante que hoy en día compartamos a la gente cuál es esa ley de Dios? Porque está esta otra ley. La ley de Dios que escribió con su propio dedo en la Biblia son estos 10 mandamientos, pero está la ley de Dios que presenta el Catecismo Católico, el cual eliminaron 2 mandamientos. Y en esa otra ley de Dios, en lugar del sábado, pusieron santificar a las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Alguien dirá. Las fiestas del día de San Valentín, por ejemplo, el 14 de febrero, del día de los Reyes Magos, el día de Año Nuevo, el día de la Navidad, el día de la Madre, el día de todo, pero no el sábado.
Así que santificar las fiestas significa guiarse por las tradiciones y días festivos que no ha puesto Dios. Ese es parte de los otros mandamientos, pero Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Y en sus mandamientos, además de no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, está el Santo Sábado, el cual será el punto de controversia en estos últimos días. Salmos 119, 141 y 152 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Porque hay algunos que dicen, no, el sábado fue abolido, todos los demás sí. Pues aquí dice, todos tus mandamientos son verdad. Cristo en Mateo 5, 17 y 18 dice que no vino a abolir la ley ni los profetas. Nunca fue a abolir la ley. Romanos 3:31, Pablo mismo dice, no abolimos la ley, sino que la confirmamos. Y en Romanos 3, 21 al 26, dice que son justificados o perdonados todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, ¿por qué pongo esto, queridos amigos? Porque en Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. ¿Sabe por qué estoy mencionando esto? Porque Satanás está diciendo, esto no es pecado, esto puedes hacerlo y no estás pecando. De hecho, si usted va en la calle, usted haga esta prueba. Pregúntele a cualquier persona, ¿qué es pecado? Se va a dar cuenta que no saben qué es pecado. Va a decir, pues hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Pero la definición del pecado que está en la palabra de Dios es una transgresión de la ley de Dios. Por eso, al presentar a la gente la solución al pecado, que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero Jesús nos dice, vete y no peques más. Es vete y obedéceme. En lugar de decir no peques más, también Cristo pudo decir vete y ahora obedéceme, porque estabas en desobediencia. Esto es lo que dice Isaías 1, 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ahora noten, no es predicar, Dios te ama y te va a perdonar y te va a salvar. No. Cristo dice aquí a través de su palabra, si quieres y oyes, comeráis el bien de la tierra, pero si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No, mi hermano. Si tú no aceptas la gracia de Dios y obediencia a su palabra, a su voluntad, a sus mandamientos, vas a ser consumido a espada. Va a tener el resultado de el enemigo de Dios, Satanás y los ángeles, la muerte eterna. Ahora, otro punto importante, y esto está en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 12 y 13. Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Yo quiero hacerle una pregunta, especialmente a los, bueno, aquí hay, la mayoría somos adultos. ¿Cuántas veces se cayó usted en la semana? ¿Alguien se cayó, tropezó de alguna manera? ¿No? Gracias a Dios yo tampoco. ¿Verdad que es raro que
no tropecemos o caigamos. ¿Por qué? Porque cuando estamos chiquitos, bebés, estamos controlando los músculos, equilibrio, y llega un momento que ni siquiera pensamos cómo caminar, simplemente caminamos, nos paramos, no nos caemos porque el cerebro ya ordenó cuánto peso debe ir hacia un lado, hacia otro, y no es normal que una persona adulta caiga. Queridos amigos, es lo mismo con el pecado. El pecado es una decisión. El pecado es una forma que Dios te está guiando para que veas lo malo, te apartes de ello hasta el punto que no vuelvas a pecar. Cristo te perdona para que nunca vuelvas a pecar. Eso es lo que te estorba, es lo que me estorba. Eso es lo que hace que mi fe tambalee, que un día esté bien y otro día esté mal. Y eso es lo que Dios quiere. Levántate y no vuelvas a pecar. Yo te doy mi poder, el Espíritu Santo, y mantente en lo que yo te dije que hicieras. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Así que, así como el hijo pródigo volvió al Padre, queridos amigos, Dios recibe a todos, no importa cuán pecador seas, Dios te recibe, Dios te perdona, Dios te da un nuevo corazón, Dios pone en tu mente su palabra para que andes en obediencia, para que ya no vuelvas a ensuciarte, para que ya no vuelvas a la vida de pecado, ¿sí? Pero hay un pecado imperdonable y quiero hablar de esto. Hay una cita en Proverbios, ayúdenme a recordar la cita. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. ¿Verdad que dice así? Me parece está en Proverbios. A ver. 28:9. Muchas gracias, es correcto. Dios no me va a perdonar ni me va a capacitar para obedecer si yo me aparto mi oído y no quiero oír su palabra. No. Dios no puede obrar en alguien que cierra su oído a una parte de su verdad. Número 2, Mateo 6:14-15 dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No pienses, querido amigo, que por lo mucho que tú vayas a la iglesia, ores, hagas buenas obras, si tú tienes un problema con tu prójimo y no lo has perdonado o pedido perdón, Dios no te va a escuchar. Yo debo estar en paz y sin ninguna queja, sin ninguna envidia, sin ningún rencor o resentimiento, con ninguna persona, para que Dios me pueda escuchar. Para que Dios perdone, yo debo perdonar y pedir perdón. Número 3. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En Mateo 12:24-32 le dijeron a Cristo ciertas cosas que se asumía ser Dios y Él les dijo: no será perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver en esta cita cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Ahí está. ¿Cómo yo puedo tener la blasfemia del Espíritu Santo? Que Dios me invita a arrepentirme, me muestra mis pecados, me dice: Joaquín, arrepiéntete de ese pecado y apártate, si no, el Espíritu Santo se va a apartar y ya no va a volver. Rechazar la invitación del cielo a arrepentirse. Sigue diciendo: cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto,
no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Qué terrible, hermanos. Deseo de todas las gentes, página 291. Quitar el deseo, que ya no tenga el deseo de reconciliarme con Dios, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Eso significa que el Espíritu Santo se ha apartado totalmente. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Romanos 2:13 dice, no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados o perdonados. ¿Por qué compartí este tema, hermanos? ¿Saben por qué? Porque necesitamos una fe que no tambalee. Necesitamos una fe que soporte el hambre, la sed, las burlas, las pruebas, la persecución, que soporte todo. Y para tener esa fe debemos despojarnos de lo que nos estorba. Ya vimos qué es lo que nos estorba. Y del pecado, ya vimos qué es el pecado y cómo podemos mantenernos con Cristo sin pecado. Ahora vamos a ver esta advertencia divina que está llegando al clímax en este momento en el mundo. Cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Pregunta, ¿esto va a suceder o ya está sucediendo? Esto ya está sucediendo. Los evangélicos, los judíos, los musulmanes están ya unidos y avanzando con el Papa en los acuerdos de paz mundial. Eso no es novedad. Sigue diciendo, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Pregunta, ¿a qué se refieren las cosas dispuestas para la crisis? Vivir en el campo de forma autosustentable. Tener su forma de vida y de educación en el campo, desde donde pueda enviar misioneros a predicar a las ciudades hasta que sea posible. No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Y ya he mostrado esta gráfica, hermano, varias veces. Lo pongo para que repasemos. Está a punto de desatarse la última secuencia de eventos finales. Y Dios quiere que obedezcamos en vivir en el campo, obedeciendo la reforma pro salud, instruyendo a nuestros hijos en un ambiente que no les contamine con la maldad que está aumentando en las principales ciudades y predicar hasta que sea posible comprar y vender. ¿Sabe por qué? Un amigo de Venezuela me comentaba esta semana, mira, aquí fue un giro drástico que hubo en la moneda. Cosas que compraba con 3 o 20 bolívares, ahora tengo que comprarlas con 3 o 20 millones de bolívares. ¿Se imagina usted aquí? Un kilo de naranja, 18 pesos, ahora nos va a costar 18 millones de pesos. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y sabe qué está pasando? Ahora ya no usan dinero en efectivo, ahora es por aplicación. Y ahora todo mundo paga por transacciones, ya no usan efectivo. Y eso va a empezar a usarse en todos los países. ¿Y quién va a dirigir el flujo de recursos, hermanos? Ya lo sabemos. Otro punto es que estamos en un riesgo de países que se están quedando sin agua. Uno dirá, bueno, cuando empieza a llover, pues otra vez el agua. No, la explotación minera, la deforestación y la contaminación de los ríos están quitando el agua que es posible consumirla.
Y miren las principales ciudades que ya están en crisis: Los Ángeles, California; Ciudad de México; Sao Paulo en Brasil; y Lima, Perú. ¿Y sabe por cuál va a ser la guerra en nuestros próximos años? Por el agua. Olvídese del oro, olvídese del petróleo, el agua. Por eso es muy importante la cita inspirada que dice que los que tienen un pedazo de tierra donde puedan cultivar sus alimentos son como reyes y reinas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios quiere que usted sea un rey y reina ahorita. Que no tenga nada que le estorbe, que no tenga pecados que confesar y que tenga una fe fuerte. Plena certidumbre de fe. El partido del domingo se está fortaleciendo sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Pregunta: ¿en los trabajos es fácil observar el sábado o difícil? Difícil. ¿En las escuelas? Ya hay muchas materias y exámenes en sábado. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Mensajes Selectos, tomo 2, página 412. Queridos amigos, si alguien menciona: no haga caso, no se aleje de las ciudades, no deje de estar en la vida que tiene ahí, recuerde, es Satanás hablando, porque aquí dice: el Señor quiere que hagamos esto, porque nos esperan tiempos difíciles. Junto con el abandono de pecados, hermanos, está el abandono de las comodidades, lujos y modas que ofrece los principales centros de vicio en las ciudades. Plena certidumbre de fe. Dios desea que usted y yo tengamos esa fe, y que cuando lleguen las pruebas, como llegó a Juan el Bautista, como llegó a Pedro, como llegó a otros, en lugar de tratar de arreglar las cosas por nuestra fuerza, voltemos a Dios y dependamos de Él, como desde ahora estemos dependiendo de Él. Que Dios nos bendiga.